¿Qué tal? Buenas tardes. Continuamos con Historia Universal y el día de hoy vamos a darle continuidad a estos procesos que habíamos manejado. Sí, ya tenemos fecha de examen, entonces ya estamos listos para empezar a trabajar lo que son las guías, pero sí tenemos que, nos faltan de este bloque, del bloque que estamos trabajando, a ver si los comparto para que lo vayan viendo. El día de hoy, a más tardar, les hago llegar las diapositivas. He tenido algunos problemillas ahí en términos personales, pero sí, de alguna forma, el día de hoy tengo que cerrar lo que viene siendo esto del compartir todos los documentos y los tengan todos y puedan empezar a trabajar en ellos. ¿Ok? Bien, a ver, les comparto lo que hemos trabajado y lo que es este proceso de historia universal. Luego nos faltaría lo que es estructura socioeconómica, términos económicos que vamos a trabajar principalmente en lo que es el país de México, ¿ok? Entonces, este es lo que estamos viendo. La clase pasada trabajamos hasta lo que viene siendo eh, Guerra Fría, pero fue muy, muy general, es lo que estuvimos viendo la semana pasada. El día de hoy lo que vamos a hacer es tratar de particularizar y generar ya un repaso de lo que viene siendo imperialismo, Primera Guerra Mundial, gobiernos totalitarios, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría y Nuevo Orden Mundial. Si ustedes ven y comparan con lo que hemos venido trabajando desde lo que es filosofía, aquí empezamos desde la mitad de lo que vimos en filosofía. No nos vamos a la época antigua. Trabajamos desde el imperialismo y cerramos con la actualidad, que sería la contemporaneidad en el otro curso. Bien, y este es lo que yo les quería hacer hincapié. Si ustedes notan, para todo este bloque de historia universal contemporánea son 6 preguntas. Una de imperialismo, una de guerra mundial, primera, gobiernos totalitarios y Segunda Guerra Mundial. Ajá, Guerra Fría y Nuevo Orden Mundial. Si ustedes checan, o sea, es muchísima información que debemos de trabajar. Por eso vuelvo a lo mismo y van a decir que bien molesto, pero ya con el trabajo de las guías vamos a ver por dónde va a estar trabajando Ceneval su examen. Pero sí es bien importante que al menos tengamos todo lo que es el contexto del imperialismo, ¿sí? El contexto de cada uno de estos 6 temas. ¿Por qué? Porque de alguna forma podemos contestar cualquier pregunta en un sentido común, es decir, ya con conocimiento previo y lo podemos hacer de esa manera, ¿ok? Bien, vamos entonces eh, a trabajar lo siguiente. Primero nos vamos sobre imperialismo, hacemos otra vez el, la situación consecutiva y finalizamos, ¿ok? Bien, empezaríamos entonces, ¿qué es el imperialismo? Como siempre trabajando en este sentido. Se va a repetir con algo de lo que vimos la clase pasada, pero les digo, fue en términos más generales la clase pasada. Hoy nos vamos a lo más que se pueda manejar en términos particulares, ¿vale? Ok, ¿cómo estás? Uh -huh. Ah, es que hoy me toca mi examen, pero ya ves que los miércoles no voy, me voy a dar una vuelta, estoy grabando la clase y la voy a mandar. Entonces, ahorita termino de grabar y me voy para allá, pero ya no llego a las 8:40. Entonces dije, por si terminan antes, ahí a ver si te entregan mis exámenes de conciencia.
Ajá. Andan esos niños medios acelerados, no han cumplido. Ya hablé con este Urbina. Ya ayer no te vi porque me fui a ver. Ajá, segundo uno, por eso te digo. Y como esos los tenemos abandonados, pues ya ves. Yo sí. Sí. Entonces sí no los he visto bien qué es lo que requieren. Entonces, dije al rato sí me voy a grabar mi clase, la mando y me voy para allá a recoger mis exámenes. Mañana va a ser en línea. Ajá. Ok. De todos modos, al rato voy. Ahí está Toño. ¿Cómo está? Ahí me lo saludas porque lo ando monitoreando. Lo ando monitoreando a ver qué hace. Mm, Sí, sí, sí. ¿Sí fueron ayer? Ajá. Y luego. ¿A poco de un día para otro? Qué bárbaro. Pues ya que. mm, A ver si lo veo ahí. Pues sí, pues que no va. Mm, Pues ya que. A ver qué pasa. Ajá. Sí, si puedes los del 2 a ver si te los entregan a ti, ¿no? Porfa. Yo de todos modos paso. Voy a tratar de terminar porque Luis no lo localicé. Como ayer anduvimos platicando con lo de esto de lo de las horas, me batearon. Sí, ahí luego platico también con Toño porque él ha de saber de este asunto. Pero bueno, déjame seguir grabando la clase, ¿sale? Nos vemos. Muchas gracias, Lupita. Cuídate. Bye. Bien. eh, Empezaríamos con el primer tema, imperialismo, ya lo habíamos definido como tal. Aquí maneja lo que viene siendo un periodo, ¿sí? Pero hay varios periodos que se pueden manejar como imperialismo. A nosotros nos toca esta época que es el previo a lo que viene siendo la Primera Guerra Mundial, si pueden dar cuenta. Por eso manejamos lo que viene siendo del siglo XIX, pero realmente imperialismo como tal podríamos manejarlo como una etapa en la que se dan varias situaciones y que definen lo que es el poder de algunas naciones sobre otras, que se comprende en este periodo, les digo, el previo de lo que viene siendo la, la Primera Guerra Mundial, ¿ok? Bien, entonces, eh, seguimos en este sentido las causas que se dan del imperialismo. Algo bien importante que habíamos manejado la clase pasada, la revolución industrial, es decir, periodo en el cual aparecen grandes cambios tecnológicos a partir de la demanda principalmente de materias primas, surgen nuevos mercados, los cuales necesitan impulsar de alguna forma el cambio rápido, moderno, entrar a la modernidad a partir de la industria, ¿sí? Esto Esta búsqueda de materias primas nos da una de las que vienen siendo causas del surgimiento del imperialismo. Buscan mercados nuevos, buscan dónde encontrar las materias para poder empezar esta transformación y esta búsqueda de colonias nos lleva a lo que viene siendo este periodo imperialista. ¿Ok? Avances tecnológicos tiene que ver con lo mismo, es decir,
en muchos ámbitos la tecnología aparece, pero algo bien importante que tenemos que tomar en cuenta es cómo empiezan a generarse nuevas armas, que es aquellas que buscan de alguna forma hacer cambios en términos sociales. Es decir, un Estado con buen armamento tiene esa capacidad de dominación en otros territorios. Una ideología, es decir, un conjunto de ideas, de pensamientos que nos hablan precisamente de esto, de estas partes, una ideología del progreso, progresar, cambiar, crecer en este sentido en términos económicos, ¿ok? Y también algo que surge con el conjunto de ideas en los cuales nos habla ya de una situación de raza. Las colonias son inferiores a nosotros, hay una situación de superioridad en el sentido de que somos mejores, de que tenemos otra estructura, físicamente somos diferentes. Entonces, una misión nos dice aquí civilizadora, llevar cultura y progreso a los pueblos salvajes fue un factor importante en este imperialismo. Se recuerdan a la parte de historia de México cómo nosotros manejábamos la llegada de los españoles. Es algo igual. Ellos eran diferentes, ellos eran mejores, eran superiores, nos venían a civilizar, entre comillas, lo que yo les decía. Esta es una de las causas bien importantes en este proceso de imperialismo. Y la competencia que se da. Los países europeos principalmente son los que de alguna forma compiten por las materias primas, por el comercio, por los mercados, y en este sentido se da una rivalidad por el control de distintos territorios. Aquí África se la empiezan a dividir, Europa América se la dividen, Asia, y entonces aquí si ustedes conjuntan todos estos elementos nos da las causas de lo que viene siendo el imperialismo. ¿Ok? Características específicas tienen que ver con las causas. Dominación política y militar, es decir, tratar a partir de lo que veíamos acá, de los avances tecnológicos en las armas, nos va a dar esta dominación política y militar. ¿Sí? Se establecen las famosas colonias, los gobiernos, que de alguna forma controlan todo lo que tiene que ver en situación económica. De esto se deriva una explotación en términos económicos, los cuales se utiliza todas las colonias como simples proveedores, son lo que es para estos países de primer mundo. Ajá. De alguna forma, podríamos hablar, si hablamos de sectores, sería el sector primario, lo que son las colonias, es decir, de donde surge toda la materia prima, sector primario en términos económicos, y ya lo que son en estos países o estos gobiernos manejan ya la situación del sector secundario, la transformación de esas materias primas en productos. Si ustedes lo manejan así, así se podría entender en términos económicos. Un impacto, otra característica es un impacto social y cultural. Esto es por lógica, ¿sí? De alguna forma, al llegar con nuevos hábitos, nuevas tradiciones, nuevas costumbres, hay un impacto negativo para las colonias, pero de alguna forma empiezan los cambios. Algunos dirán, como decían ellos, procesos civilizatorios, pero yo creo que sí, de alguna forma, nos los dice aquí, imposición de otro tipo de costumbres, imposición de la lengua, imposición de la religión, ajá, y una cultura europea. Nos imponen eso que ellos piensan, ellos que hacen, nos los imponen en las colonias. Ajá. Algo importante que se da con estas características, empieza a haber resistencia local. Hay poblaciones que empiezan a luchar en contra de y empieza a darse nuevos pensamientos, nuevas formas e ideas de cambios en este sentido. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos trae el imperialismo? Nos trae principalmente desigualdad económica,
conflictos y guerras. Aquí yo diría que este es el inicio de lo que manejan como los países tercermundistas se vuelven países pobres y surgen nuevos países ricos. En este sentido, términos económicos es lo que le va a dar validez a toda esta situación. Otra consecuencia a lo que vamos, este es como un preámbulo, lo que vamos a analizar, conflictos y guerras. En este sentido, la competencia por los mismos territorios entre potencias nos lleva a conflictos y guerras entre las potencias imperialistas. Otra consecuencia son los desafíos para la descolonización. Entonces se empiezan a trazar nuevas fronteras en este sentido. Conflictos que tiene que ver con esto, con las guerras, en términos étnicos, sociales, y de alguna forma van a dar el proceso para que empiecen a cambiar las colonias y busquen su independencia. Ejemplos de imperialismo en esta etapa: Reino Unido, que Inglaterra como tal es de los países que todavía hasta hace poco tenían colonias en el mundo y que de alguna forma fueron de las potencias más importantes en este proceso y en un lapso bastante amplio. Francia tenía colonias en África, Asia, América, Oceanía, en todos lados. Vean cómo de alguna forma se da esta forma de expansión. Alemania, Rusia, Italia y Bélgica son países también que van buscando, sobre todo en África y en Asia. Japón, yo les mencionaba la clase pasada que Japón se moderniza, se da este cambio que lo manejamos acá, de una revolución industrial retomada, y hay muchos avances tecnológicos. Entonces se expande en Asia, ¿no? Va sobre Rusia, va sobre China, sobre otras pequeñas islas, y es de los países más fuertes en la época actual. Todavía podemos hablar de una potencia mundial. Nada más para cerrar, ya también lo habíamos visto, el imperialismo desde el siglo XX, les digo, los pongo aquí como referencia nada más, pero puede manejarse el imperialismo en otras etapas. Grandes transformaciones, que nos dan los cambios a nivel histórico en términos mundiales, con bastantes efectos que aún todavía se notan. Es decir, en la actualidad todavía podemos hablar de alguna forma de lo que vienen siendo imperios. Todavía hay grandes potencias, analícenlo en la actualidad, o sea, hay grandes potencias todavía que someten a otros países. Tenemos al vecino que de alguna forma es de los países que tienen un dominio económico bastante fuerte sobre otros países. Vean lo que acaba de pasar con los aranceles, los famosos aranceles, y cómo se da esta situación. Tiene que ver directamente con este periodo del imperialismo. Ahora le llaman de otra forma, lo vamos a ver más adelante, pero sí de alguna forma nos da estos procesos actuales. Este sería una de las bases de los países que generan desigualdad, generan guerras, generan cambios económicos, y las potencias ahora lo hacen de otra forma, pero aquí están las bases, ¿ok? Esto sería el primer punto, que sería el imperialismo, ¿ok? Y pasaríamos al segundo punto que nos maneja. Van a ser nada más 2 clases de historia universal. Entonces sí debemos de tener bien particularizado cuál puede ser la pregunta que nos hagan en términos de historia universal. Veríamos lo que es, en este caso, lo que sería el segundo punto, la Primera Guerra Mundial. Vayan sacando apuntes, de todos modos se los voy a mandar, les digo, hoy a más tardar en la tardecita se los envío. Y si no, cuando estemos ya en línea, a lo mejor ya lo tienen para que lo vayan checando. ¿Ok? Bien. Vamos a seguir entonces con lo que es la Primera Guerra Mundial. Vamos a trabajar Primera Guerra Mundial. Ya tienen nociones básicas de lo que es la Primera Guerra Mundial, un conflicto armado bastante fuerte, que de alguna forma
generó, eh, es una consecuencia, dicen algunos, del imperialismo. ¿Sí? Ok, permítanme. Bien, la Primera Guerra Mundial. Con lo que vimos la clase pasada, podríamos de alguna forma mencionar cómo se va dando esta situación. Es conocida como la Gran Guerra, así se le menciona en términos históricos, la Gran Guerra. ¿Y qué conlleva este proceso histórico? Eh, ¿Qué viene definiendo en el mundo esta Gran Guerra? Un conflicto bélico que dura desde 1914 a 1918, la cual involucra a la mayoría de potencias europeas y algunas que no estaban en Europa, por eso lo de guerra mundial. Muchos factores son los que determinan esta guerra. El colonialismo o el imperialismo es uno de ellos, el nacionalismo, las alianzas militares y esta rivalidad que se da entre las naciones por territorios de colonia, ¿ok? Entonces, empezaríamos con las principales causas que manejan la Primera Guerra Mundial. Pero vamos a compartirles esto. Si bien sonidos es la tecnología que está aquí trabajando, no se preocupen, no pasa nada. Bien, Primera Guerra Mundial. Ya estamos aquí. Voy a estar contestando algunas cosas que me están preguntando. Perdón, aquí estamos, ¿eh? Ustedes atentos. Primera Guerra Mundial. Conflicto bélico, guerra, de los más mortíferos, dice, para su época y prolongados. Esta es una característica. Por eso la clase pasada alguien me hablaba de esto, de la prolongación de este fenómeno, que también conocida, ya les decía, como la Gran Guerra. 28 de julio del 14 y finaliza el 11 de noviembre del 18. Ajá, entonces, si ustedes notan, sí es un proceso bastante complicado. Y se da causas, primero que nada, disputas imperiales de orden económico, de orden político y de la distribución de colonias entre las grandes potencias. Ajá. En este conflicto intervienen. Ojo, chéquense con lo que vimos hace ratito con el imperialismo. Traten de llevarlo ahí como un seguimiento. Países industrializados de Europa. Son los avances tecnológicos que decíamos que se empiezan a dar en este sentido y hay una competencia en todos los sentidos. Ajá. Y después ya ahí se van integrando los conflictos de las colonias también en esta parte. Países protagonistas del conflicto. Aquí con un solo mapa conceptual podíamos sacarlo, pero bueno. Países protagonistas del conflicto, dos frentes específicamente, la Triple Entente. La Triple Entente está compuesta por algunas potencias como Francia, Gran Bretaña, Inglaterra ahí presente y Rusia. Ajá. Aquí el imperio ruso ya en el 17 está desintegrado, ¿no? Sale de la guerra, pero ya está integrado como tal dentro del proceso histórico. Los Estados Unidos entran en acción apoyando a las fuerzas del Entente. Entonces, si hablamos de la Triple Entente, tenemos Francia, Gran Bretaña, Rusia, Estados Unidos. Así es muy general. Y están las potencias centrales. Entonces, aquí los alemanes, el Imperio Austrohúngaro,
ajá, Bulgaria y el Imperio Otomano, ¿sí? Si ustedes notan cómo se va dando el proceso, cuando veamos Segunda Guerra Mundial, van a notar que son las mismas potencias, ya con una distribución territorial, a lo mejor hasta con otros nombres, pero sí nos da otra forma de entender cómo se han dado el seguimiento del imperialismo hasta nuestros días. ¿Cuáles son las causas de esta Primera Guerra Mundial? Eh, Aquí manejamos 6 causas específicas, puede ser cualquiera. La paz armada, desde 1871 hasta el inicio de la Gran Guerra, es decir, cómo se da este amague de estar buscando algún conflicto específico para poderse apropiar de territorios diferentes, ¿sí? Conflictos, Imperio Austrohúngaro y Rusia, y los grandes imperios que de alguna forma no confiaban en este sentido. Entonces, una paz armada, sí están armados, pero están a la expectativa de quién tira el primer golpe. Yo lo manejaría así en este sentido. Ajá. Entonces, un atentado de la muerte de Francisco Fernando en 1914, eso es lo que manejan como lo que detona realmente la Primera Guerra Mundial. Son muchas causas, pero bueno, el imperialismo europeo ya lo manejamos como tal. El Reino Unido y Francia casi tienen todas las colonias africanas al final del siglo XIX y hay un dominio territorial. Este dominio territorial favorece el desarrollo económico y un poder geopolítico, es decir, en todo lo que es el ámbito mundial. Ajá. El imperio austrohúngaro no tenía colonias y Alemania, pero las está buscando en alguna forma. Alemania, algunos territorios, y están buscando precisamente retomar y buscar cambiar la estructura geopolítica, ajá, territorial de lo que es el mundo colonial en ese sentido. Entonces ahí empiezan los conflictos, la paz armada, todos amagándose, el imperio europeo, todos los conflictos entre estas potencias que tenían colonias, principalmente en África. Ajá. Y otra causa, el desarrollo de la industria bélica, la carrera armamentista, ¿se acuerdan? Cómo se da en el imperialismo, cómo se va el avance tecnológico y cómo va enfocado a lo que viene siendo la guerra. ¿Por qué es importante este desarrollo? Porque entre más avanzabas en este sentido, pues más poder tenías. Si tenías mejores armamentos, era más poder determinado. Un progreso industrial bastante interesante que se da principalmente en Reino Unido, en Inglaterra, ajá, en Francia, en Alemania, que si ustedes ven son de los países industrializados más avanzados en la actualidad, ¿sí? Con este avance industrial lo que vamos a tener es un desarrollo de nuevo armamento y que vamos buscando medios de transporte especializados nada más para la guerra, tanques sobre todo, o sea, ya no va a ser lo mismo en este sentido la guerra antigua a esta Primera Guerra Mundial. Entonces, aquí lo que hace es invertir mucho dinero en lo que es el armamento y ya se están dando con esta paz armada, por eso era la paz armada, porque se están armando y ya de alguna forma están esperando que se dé el conflicto que detona con atentado, que la muerte de Francisco Fernando en 1914. ¿Sí? Esto va de la mano. El nacionalismo, esto es importante también porque estamos viendo esta ideología que les mencionaba en un principio, es decir, cómo se empiezan a dar los procesos de la superioridad, la raza como tal. Se empieza a dar una forma de superioridad que busca de alguna forma
lograr que las personas de tu territorio, de tu espacio, tengan un sentido identitario de pertenencia, es decir, que nosotros somos mejores, nosotros tenemos que dominar a los demás y se va dando este impulso de luchar por la nación, por defender lo que nos pertenece en este sentido, un nacionalismo exacerbado que se nota en esta Primera Guerra Mundial y se reafirma en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entonces aquí cada país alienta la defensa de sus intereses y empieza a menospreciar o a sentirse mejor que otras naciones, ¿sí? Ese es algo muy problemático. Nacionalismo, después seguimos con la diplomacia de la competencia entre naciones. Hay lo que mencionábamos ya en un principio, que viene siendo la Triple Alianza, creada en 1882, y la Triple Entente. Ajá. En la Triple Alianza, ya lo habíamos mencionado, compuesta por Alemania, los austrohúngaros, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Estos serían los principales. Retomemos estos como base para entender la Primera Guerra Mundial y la Triple Entente. Ajá. Un pacto con los rusos junto con Reino Unido y Francia y que van en contra de Alemania. Los grandes bloques que se mencionan en la otra guerra, aquí también se dan esta idea de manejar alianzas. Triple alianza, triple entente. Ojo, esa puede ser la pregunta de esta parte. Triple alianza, triple entente. Está compuesta por Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia, triple alianza. Y triple entente, los rusos, Reino Unido y Francia. ¿Sí? Vamos a manejarlo ahí. La causa detonante, el 6, ya no sabemos. El archiduque Francisco Fernando, en un atentado, él es heredero del Imperio Austrohúngaro, es asesinado. Y de ahí, de alguna forma, se inicia o detona ya el conflicto armado. ¿Sí? Este es el que manejan como el detonante. El asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria. ¿Ok? Ya tenemos elementos, vayamos sacando elementos ahí determinados. Después, ¿qué pasa tras el asesinato de Fernando? Se genera crisis política y a partir de ahí se da una situación eh, que inicia con los avances de guerra en este periodo de inicio. Aquí hay un mapa, cómo está determinado, si ustedes ven, o sea, la lucha es por otros espacios, espacios que están de este lado, pero están de este lado, pero aquí es donde se va a dar la guerra en Europa, ¿sí? Aquí el inicio, podemos ya manejar que se empieza a dar el 28 de julio de 1914. Ya declarada la guerra, inician los combates. Hay un periodo, a ver si ahorita le avanzamos tantito, hay un periodo en este sentido de lo que vienen siendo las estrategias que se dan para esta guerra. No creo que nos pregunten como tal esto, entonces yo creo que sí tendríamos que pasar a otro punto, ¿ok? Bien, seguimos. Esto sería el inicio de la Primera Guerra Mundial. Ahora vamos a ver las etapas, ¿ok? Bien. Bien, con esta idea nada más cerraríamos con lo que viene siendo esta parte fundamental para entender la Primera Guerra Mundial. ¿Ok? A ver, nada más quería que vieran esta parte que a mí se me hace muy, ya como para finalizar. A ver, permítanme. Esto de la tecnología está.
Bien, ya esto lo vamos a integrar en uno solo, ya se los vamos a hacer llegar en este sentido. Las últimas características. Ajá. Guerra total, avance tecnológico. eh, Quería que vieran el tipo, el cambio que se da con esto del armamento. Hemos hablado tanto del fusil de repetición, ametralladoras, eh, la guerra de trincheras, que los morteros, el carro de combate, a la artillería típico calibres, calibres más letales y de alguna forma gases eficientes de guerra ya entonces química. El avión ya es utilizado como arma de guerra y la utilización del submarino. Si ustedes ven en este proceso el avance de lo que viene siendo el armamento es bastante fuerte. ¿Sí? Como referencia. Puede llegar a haber una pregunta donde decían, o sea, etapas, les ponen una etapa para compararla con otra guerra y ponen este tipo de elementos para determinar, en la Primera Guerra Mundial aparecen estos, ¿sí? Aparecen muchas naciones, ajá, masacres que se dan ya con este cambio de aquí una frase de Erich Goldman, la era de las catástrofes. ¿Sí? Algo bien interesante, a mí me llama la atención, quería que lo tuvieran como presente, como el cambio en términos de género, el papel de la mujer aparece ya determinado en otras áreas. ¿Sí? Empiezan a ser tomadas en cuenta como parte de la guerra. Es algo bien interesante, ¿no? Entonces, ¿cómo se van dando estos procesos? Eh, Estos serían algunas características diferentes. Ajá. Ahora bien, también quiero que tengan presente las etapas. Pueden preguntar sobre etapas de la guerra. Los manejan así normalmente. La guerra de movimientos que inicia en 1914, que lo habíamos visto. Ajá, la guerra de posiciones, cómo se van ubicando dentro de este proceso de guerra y que se da del 15 al 16, un año para posicionarse en este sentido. El surgimiento, podrían manejarlo así, y cómo se va dando. Aquí, una frase que mencionamos acá, la guerra de trincheras, ajá, armamento defensivo. Proceso, no sé si han visto alguna película en este sentido de la Primera Guerra Mundial y cómo están ubicados. Cómo el posicionamiento es importantísimo para poder defenderse. Y el final de la guerra, que se da ya en el 18 y las consecuencias, que también es importante manejar, como qué es lo que nos trae. Ajá, con lo que les manejaba. Yo manejo estas, bueno, se manejan en este sentido, cambios en las relaciones de género. La mujer va dando eh, avances en su empoderamiento en este sentido y esto de alguna forma se va acrecentando más y más. Ajá. Incremento del flujo migratorio del campo a la ciudad. Hay lugares devastados totalmente y entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente empieza a avanzar hacia las ciudades, empiezan a saturar, ¿ok? En términos económicos, destrozos materiales, hubo una infinidad de ciudades acabadas, ajá, que de alguna forma empezaron a, este, a buscar cambios dentro de su estructura arquitectónica. Si ustedes aquí mencionan a un país que es Francia, entonces, que nos da para entender lo de la migración, campos sin poderse cultivar, pues la gente se va a la ciudad, destrucción de redes ferroviarias, destrucción de infraestructura. Y Francia en la Segunda Guerra Mundial también aparece como una de las ciudades más devastadas. ¿Sí? Pérdida de la hegemonía económica europea. Ya Europa ya no es la que de alguna forma determina esta situación del poder económico. Ajá. Demográficas, pérdidas de millones y millones de personas, de vidas humanas. Esta es una de las características o consecuencias de lo que se va a dar. Y las territoriales que nos va a dar para poder entender cómo se da la Segunda Guerra Mundial. Se dan modificaciones en Europa,
nuevos estados, surgen nuevos estados bien importantes. Aquí algunos, Estonia, Lituania, que de alguna forma no existían, pero con esta separación, con esta cambio territorial, pues empiezan a surgir algunos nuevos que después, si ustedes se dan cuenta, van a volver a desaparecer más adelante algunos de estos, ¿sí? Entonces, se pierden las colonias, hay surgimiento de independencias y Alemania y otros países empiezan a manejar pérdidas de territorios. Aquí ponen a Polonia como uno de los países que se empieza a levantar a partir de esta Primera Guerra Mundial. Empiezan a haber cambios, lo mismo de evolución de territorios, algunas potencias. Empieza a haber cambios estructurales en este sentido. ¿Ok? Esto sería entonces lo que tendríamos como Primera Guerra Mundial. Ahora bien, vamos a trabajar la siguiente parte, que es la que tenemos aquí determinada, que sería gobiernos totalitarios. Aquí con la Primera Guerra Mundial, les digo que yo creo que sí vamos a tener que dar otra clase, ya para cerrar Historia Universal como repaso, pero en este sentido nos manda gobiernos totalitarios. Quiero que vayan haciendo la conversión, que vayan integrando. Todo es un proceso, todos son etapas las cuales se ligan unas otras y una consecuencia define el siguiente proceso. Ajá. El imperialismo nos trae la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial nos trae caos, nos trae lo que viene siendo una nueva estructura en términos políticos, sociales y económicos. Ahí es donde aparecen los gobiernos totalitarios. Estos gobiernos totalitarios nos van a traer una Segunda Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial nos va a dar como consecuencia la Guerra Fría. Y por lo tanto, después de la Guerra Fría aparece un nuevo orden mundial. Va en seguimiento en este sentido, ¿ok? Bien. Entonces, nuestro siguiente tema de lo que nos marca aquí Ceneval sería lo de gobiernos totalitarios. Y como gobiernos totalitarios, ¿qué vamos a entender? Vamos a manejar lo siguiente. Ajá. ¿Qué es un gobierno totalitario? Tener como base el fin de la Primera Guerra Mundial y el cambio en términos políticos que se da después de esta guerra. Los gobiernos totalitarios son regímenes políticos donde el Estado ejerce control absoluto sobre todos los aspectos de la vida pública y privada de los ciudadanos. Esos son gobiernos totalitarios. Nosotros, cuando vimos ética, hay una parte que habla de democracia. Y ustedes ya saben lo que es un Estado, ¿sí? Es ese conjunto de instituciones que rigen el equilibrio entre la ciudadanía y el gobierno. Y en este sentido, aquí estos gobiernos totalitarios no tienen nada que ver con lo que habíamos manejado en el sentido democrático, ¿sí? Manejan partes diferentes, perdón. Es que también tenemos exámenes por acá, no se preocupen. Entonces, ¿qué serían? Gobiernos totalitarios, regímenes políticos, vuelvo a leer, donde el Estado ejerce control absoluto sobre todos los aspectos. Ojo, de la vida pública y privada de los ciudadanos. Esto es bien importante. Es decir, hay una restricción de las libertades que nosotros manejamos en democracia, por decir nada que ver, ajá, y derechos fundamentales. Están caracterizados por concentración del poder en un líder o partido político. Uh-huh. Acuérdense, en México ha habido de alguna forma regímenes totalitarios, ajá,
tal vez adornados por el concepto de democracia, pero sí se da y estamos en un proceso ahí que hay que analizar en este sentido. ¿Sí? Gobiernos totalitarios, donde el Estado ejerce el control absoluto sobre todo, hasta en la vida privada. ¿Sí? Esta, les digo, concentración puede ser en una persona o puede ser en un partido político y en donde se suprimen las oposiciones. En Venezuela, no sé, podríamos manejar algunos que son regímenes totalitarios. Ajá. Eh, la propaganda está determinada solo para el Estado, o sea, es decir, hay un control de lo que viene siendo la información o hasta de los medios de información hacia la gente está controlada por el Estado. No hay elecciones libres y justo esto de las elecciones en estos regímenes totalitarios vamos a ver cómo se maneja. Quiero que entiendan que es un gobierno totalitario para poderlo aplicar en la parte que viene como Segunda Guerra Mundial. Ajá, una característica importante, vamos a ver características, control total del Estado. Va a sonar repetitivo, pero sí quiero que lo tengan presente. El Estado ejerce control todos los aspectos de la vida, ¿sí? Cultura, economía, educación, información. ¿A qué les suena esto? Ustedes díganme, en Historia de México vimos algo en este sentido. Ausencia de derechos y libertades, ¿sí? Volvemos a comparar con lo que vimos en lo que es ética, derechos humanos no se dan como tal, no hay libertad de expresión, no hay libertad de prensa, no hay libertad de reunión, el derecho a la privacidad son suprimidos, es una situación bastante complicada. Uh-huh. Se da una concentración del poder en este sentido. Esta concentración del poder les decía, en un líder, un partido político, ¿sí? Y es el único legalmente. Aquí la diferencia, quiero que recuerden lo que vimos, la situación legal a la situación que viene siendo legítima, ¿sí? Es muy diferente aquí en este sentido. Se da en una sola persona o en un solo partido político o en un grupo de personas, ya si no lo quieren manejar como partido político. Eh, Se da el control de toda la información. Lo que saben los ciudadanos de estos gobiernos es lo que quiere nada más el gobierno. No están, eh, no hay una difusión de la información real de lo que pasa. Hay represión y violencia. Se utiliza la represión y la violencia para mantener el poder y reprimir la disidencia. ¿Sí? Otra vez Venezuela. Qué está pasando en algunos países de América, llévenlo a lo que es la actualidad, ¿sí? La ausencia de elecciones libres y justas, pues también son, de alguna forma, ya todo está fríamente calculado. Ahí acuérdense, Porfiriato, cómo se da esta situación, o más adelante o en actualidad, chequenlo cómo se va dando. Y vamos a los ejemplos que son históricos y que de alguna forma nos van a dar la pauta para entrar a Segunda Guerra Mundial. Ajá. A la Alemania nazi, Adolfo Hitler. Uh-huh. Van sobre una situación de raza, persecución, asesinato de millones de personas, pero el famoso holocausto, pero aquí sí se incluyen otros. No nada más fueron los judíos, ojo, sí, homosexuales y de opositores políticos abarcaban con todo en este sentido. Se enfoca mucho a la situación judía, pero de alguna forma era general, ¿no? Ahí chequen cómo se da esto de la nazi en Alemania y que esta es una de las causas precisamente del nacionalismo nazi que empieza a generar lo que viene siendo la Segunda Guerra Mundial. Otro ejemplo, la Unión Soviética. Ya es en este proceso también de Segunda Guerra Mundial. Después, aquí mencionamos a Stalin, pero también hubo otros que se dan. Aquí
represión política, control estatal de la economía y la supresión de la libertad de expresión. En este sentido, también se da en lo que es la Unión Soviética. La Unión de Repúblicas Socialistas también. Aquí el poder, aquí ponen, está el liderazgo de Stalin, pero es el partido el que define todo. ¿Ok? La Italia fascista también de épocas de la Segunda Guerra Mundial, donde aparece el nombre de Benito Mussolini, un italiano que también centraliza en el poder y hay represión a la oposición y se glorifica la violencia y la guerra. Algo parecido a lo que es la Alemania nazi en este sentido. ¿Sí? El franquismo en España, aquí como se maneja el régimen franquista, un régimen totalitario que se caracterizó por la represión política, censura, represión de los derechos humanos. Muy importante también en la historia este proceso que se da en el franquismo. Francisco Franco fue el líder en este sentido. Aquí hay otra que sería ya más actual, tiene sus inicios en esta etapa que estamos manejando, la China comunista. Aquí está es Mao Zedong, que de alguna forma un estado totalitario donde todavía hay reminiscencias en China, represión política y control estatal de la economía y la propaganda. Estos son los regímenes totalitarios. Creo que aquí no hay ningún problema, ¿no? Es donde no hay libertades de ninguna clase, está concentrado el poder, la economía, hay represión y de alguna forma todo es un discurso que es en beneficio del pueblo. Y aquí, por ejemplo, los nazis con Hitler hablaban mucho de la superioridad que manejamos en lo que es el imperialismo, esa búsqueda de superioridad como raza y que de alguna forma se va a ver presente en el siguiente tema o la siguiente parte que es la Segunda Guerra Mundial. ¿Va? Okay. Entonces tenemos gobiernos totalitarios y pasaríamos a lo que viene siendo de los gobiernos totalitarios a la Segunda Guerra Mundial. Una pregunta para la Segunda Guerra Mundial, una etapa tan amplia y nos van a hacer una pregunta nada más. Ok, bien, Segunda Guerra Mundial. Estos gobiernos totalitarios son la base realmente de lo que viene siendo la pauta para el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Ya tenemos el antecedente de la primera, pero vamos a ver. Bien, empezaríamos con este otro proceso, que es el proceso de la Segunda Guerra Mundial. Preguerra. Esto es lo que me interesa que veamos también, cómo se va dando este proceso para llegar a lo que viene siendo el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Ya traemos un proceso y podíamos retomar algunas de las causas de la primera, sobre todo la industrialización, sigue el proceso del avance armamentista, siguen los conflictos entre potencias, todavía no está estabilizado como tal, no hay diferencia aquí bastante interesante, y el primero será en 1918, que puede ser importante, el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles deja de alguna forma Alemania humillada, dice aquí, lo termina, le quitan ciertas situaciones de potencia como tal, en términos económicos, en términos de raza, como lo mencionaban ellos. Entonces, el Tratado de Versalles en 1918 es bien importante porque empieza a generar un descontento en estos personajes alemanes, ¿ok? En 1922, esto es preguerra,
busca de alguna forma los italianos aprovechar el odio que tienen hacia los países vencedores, un discurso, el famoso nacionalismo empieza aquí con los alemanes y empieza con los italianos. Ajá. Y hacen de alguna forma el intento de cambiar ese tipo de opresión que sentían que tenían por los demás países que vencieron en la Primera Guerra Mundial. Entonces aquí aparece el régimen fascista. Los fascistas acaban de aparecer lo que viene siendo una de las naciones que va a estar presente en el eje Berlín-Roma-Tokio. Ajá. En 29, algo bien importante, algo que se da una crisis económica a nivel mundial. Ajá, este es el preámbulo. Del 18 al 29 surge muchas situaciones económicas que de alguna forma tratan de equilibrar en este sentido lo que está pasando en el mundo, pero la crisis económica, el famoso crack, el viernes negro, en el cual sí hay mucha pobreza a nivel mundial, ¿ok? Pero reflejado en una potencia que es Estados Unidos. Ajá, aquí sobre esto, sobre el Tratado de Versalles, tienen ustedes que ubicar que este tratado, a ver si le damos una repasada ahorita al final, como el Tratado de Versalles, cómo deja las potencias que perdieron y cómo empiezan a reaccionar en términos de nacionalismo, en términos económicos, en términos de protestas, ajá, para poder vencer a lo que vienen siendo los tratados de Versalles, el Tratado de Versalles, ¿ok? Aparece en el 33 Adolfo Hitler, aparecen los nazis, el Partido Nacional Socialista, entonces empieza una dictadura, aquí mencionan como dictadura de los nazis, entonces ya aparecen aquí con este Tratado de Versalles los italianos, los fascistas, ajá, y los nazis en este sentido, véanlo para que vayan ubicándolo. Ya en el 35 Mussolini empieza ya con el fascismo bien en este sentido, rompiendo el Tratado de Versalles y buscan tratar de sobresalir en términos militares, ¿sale? Después, en el 36, inicia que la Guerra Civil Española. ¿Se acuerdan que lo vimos ahorita, no? Cómo van a ser causas de esta segunda en gobiernos totalitarios. Relaciónenlo, aquí hay gobiernos totalitarios como tal, ya aparecen Franco, aparece Hitler, Mussolini. Ajá, Japón, en el 37, cómo se va incorporando en esta parte, empieza también un avance territorial, invade China y de ahí empieza a ser apoyado con los alemanes, con los nazis y con los fascistas. Ajá, aquí por iniciado, desde aquí ya está el apoyo a otros países, muchos gobiernos de alguna forma totalitarios participaron por este apoyo que les da el eje Berlín-Roma-Tokio. Berlín, Alemania, Roma, Italia, Tokio, Japón. El eje Berlín-Roma-Tokio y que se da en este sentido. En el 38 ya es cuando inicia este proceso de guerra, ajá, directo, pero en Europa. Invade Austria y con esto empieza el proceso de respuesta de los otros países. Ajá. Entonces empiezan a ver que sí hay un problema de avance territorial por parte de los alemanes, de los italianos en menor medida, pero sí de los japoneses en Asia. Bien, este es el pre, y aquí ya vamos a iniciar con lo que sería la Segunda Guerra Mundial. ¿Sale? Ok. Bien, para continuar con esta parte, también se menciona cuando surgen los regímenes totalitarios, pero hay un periodo entre guerras, y este es lo que vamos a conocer como el periodo entre guerras, ¿sí? Es para reforzar lo que estamos viendo y cómo de alguna forma nosotros lo tenemos que definir. ¿Ok? Perdón.
Andamos con esta situación de la tecnología. Ajá, se divide en dos etapas. Del 19, desde terminación de guerra, hasta el 29. Y de ahí del 29 al 39, ya con el inicio. En la primera etapa hay una consolidación en términos políticos, principalmente se consolidan las democracias, se retoma esta concepción que viene desde los griegos, ajá, y son democracias liberales. De alguna forma se da toda la reconstrucción económica que eh, se dio con el devaste de la Primera Guerra Mundial. Y la segunda etapa, que ya abarca del 29 al 39. Esta se caracteriza principalmente por una crisis económica. Aquí hay auge. Ahorita lo vamos a ver en otra presentación, pero aquí hay este auge, pero aquí inicia la crisis económica. Y en este sentido, aumenta lo que ya vimos con los regímenes totalitarios. ¿Sí? Empiezan a darse este crecimiento de este tipo de gobiernos totalitarios. Ajá, una inestabilidad política que nos va a dar precisamente lo que es la Segunda Guerra Mundial. El periodo de guerra de entreguerras, el interbellum, como lo llaman, se refiere a este periodo histórico entre el fin de la Primera Guerra Mundial, 18, ajá, el inicio de la Segunda Guerra Mundial, 39. Vayan ubicando ahí fechas, cómo se da. Y de alguna forma, cambios que van a impactar en todo el mundo. Aquí ya podríamos empezar a hablar de un proceso totalmente globalizador, pero el concepto lo vamos a ver más adelante, como tal, la globalización. Pero aquí ya se empiezan a ver cómo ya se trata de conectar todos los sucesos, empiezan a afectar a casi todos los países, ¿sí? Se caracteriza con estos cambios el auge económico, la Gran Depresión y el surgimiento de regímenes totalitarios. Son tres eventos que los podemos manejar como los antecedentes de lo que viene siendo la Segunda Guerra Mundial. Recuerden, empezamos con imperialismo, seguimos con Primera Guerra Mundial, periodo entre guerras y vamos a pasar a lo que viene siendo Segunda Guerra Mundial. Pero características del periodo entre guerras. Ajá, el auge económico que les mencionaba, también llamado los locos años 20, en donde todo se generaba en situación de despilfarro. Ajá. Después, este auge económico es un periodo de prosperidad en términos económicos, ajá, pero que de alguna forma, perdón, nos llevan a analizar en qué país se da. Se da en Estados Unidos principalmente. Y como Estados Unidos ya es una referencia, pues se habla de que si está bien Estados Unidos, a la mayoría de países a nivel bloque están bien también. Hay avances tecnológicos, sigue la carrera armamentista, ajá, algo bien importante, estos locos años 20 se dan en este sentido de el crecimiento del consumismo, se empieza a consumir de todo, empieza, la misma producción empieza a llevar a generar una expansión del consumo. La clase media aparece como base para poder entender este crecimiento económico, clase media. Y desde ahí empezamos ya de este auge a la depresión, la crisis económica del 29, ya la habíamos manejado, aquí nada más se refuerza, y que se da en Estados Unidos y que es un efecto que empieza a generar un dominó en todo el mundo, empieza a caer toda esta situación del auge, causa desempleo, empobrecimiento y desestabilización social y política en todo el mundo, principalmente en Estados Unidos, aliados, pero en todo el mundo empieza a darse esta situación. Ajá. El surgimiento, ya lo vimos, ya lo saben ustedes como tal, surgimiento de los regímenes totalitarios, fascismo, nazismo, ajá, e imperialismo como tal en este sentido. ¿Vas a bajar?
Ya le puse pausa. Puede decir, espérate tantito. Es que está mandando mensajes de errores y ya me estaba fregando Lupita en el examen. No es mi examen. Como son 4 grupos, yo le doy a 2 en conciencia histórica y en los otros 2 está viendo ahorita que no hay preguntas, que no hay cosas. Y no, ya le mandé a decir, ¿no? Son de las otras 2. Entonces, este surgimiento, ya le decíamos, de alguna forma es respuesta a esta crisis. Ahí aprovechan estos gobiernos totalitarios, ajá, esta inestabilidad en términos económicos y surgen. Ya lo mencionábamos, repito, fascismo en Italia, el nazismo en Alemania, principales. Yo ya les mencioné lo que pasa en España, en Japón empiezan a surgir como potencias. Se empiezan a dar cambios en términos sociales y culturales en esta etapa de periodo entre guerras. Ajá, la cultura de masas, algo bien interesante en este sentido. Se difunden ideas nuevas, el cual nos lleva a tener a la clase media como base para poder entender cómo se da la vida pública en los diferentes países. ¿Sí? Desafíos diplomáticos. Este es muy importante porque la falta de un sistema, nos dice, de seguridad colectivo, eh, la desilusión con la Primera Guerra Mundial, traen de alguna forma ciertos trabas para poder continuar con la paz. O sea, nadie está conforme de alguna forma, no se creó nada que pudiera evitar de alguna forma estas situaciones que se venían para llegar a la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Y con esto empieza a haber tensiones que nos llevan a la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Este es el periodo entre guerras, les decía que lo íbamos a checar y de alguna forma lo vamos a aprovechar para ya manejar. Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Bien. Bien, compartimos. Eh, regresamos a gobiernos totalitarios, ya nos vamos derecho hasta la Segunda Guerra Mundial y lo trabajamos así. Ajá, no es nada más de la forma de gobierno, mencionan que es una organización en cuanto eh, las personas ejercen el poder en forma de Estado. Ajá, no es democrático y falta de reconocimiento a libertad y derechos humanos. Ya esto está clarísimo, gobiernos totalitarios. ¿Por qué lo retomo? Porque manejamos aquí los que nos van a manejar para más adelante en la segunda. Tipos nazismo y fascismo, el comunismo estalinista, pero aquí ya queda como segundo, pero estos dos son importantísimos, Mussolini, Hitler y Stalin, ¿sí? Ahí no hay ningún problema. Ok, nazismo alemán, reforzamos, esto todo lo van a tener ahí para que lo revisen, Hitler, ajá, cómo va generando, aquí nos menciona, como les decía hace rato, erradicar a los judíos de Alemania, pero de alguna forma les digo que es parejo, ¿no? O sea, homosexuales, chaparros, de otro color, o sea, era parejo. Campos de concentración, ya sobre la Segunda Guerra Mundial, y termina en lo que viene siendo el final de la Segunda Guerra Mundial. Ajá, nos vamos rápido. El proyecto de Stalin del 27 al 53, también de alguna forma un totalitarismo que no estaba precisamente en un lado específico en la Segunda Guerra Mundial, pero que
es parte fundamental, ¿no? Aquí, para que vean la diferencia con un solo personaje y aquí el partido como tal. ¿Cómo se da este proyecto? Un proceso de industrialización acelerado, colectivización de la producción agrícola, planificación de la economía. Y aquí defensa del socialismo en un solo país y un sistema totalitarista. Regímenes de persecución de opositores, ausencia de libertades civiles, centralización del poder. No hay ningún problema. Aquí nos vamos rápido porque estamos llegando. Y el fascismo italiano. Ya también lo vimos. Estamos siendo repetitivos, pero creo que sí es necesario en este sentido. Desencanto por Versalles, recuerden el Tratado de Versalles que se firma cuando termina la Primera Guerra Mundial y que somete a los perdedores como tal. ¿Sí? Tiene problemas económicos Italia, surgen ciertas posiciones ideológicas con anarquistas, comunistas, se debilita el régimen democrático y surge y favorece la aparición de los fachos, grupos armados, los famosos camisas negras, y que conforman el Partido Nacional Fascista. Ajá, Mussolini marcha sobre Roma, consigue ser el poder en el 22, y aquí está la organización. Dictadura del partido único, supresión de libertades individuales, prohibición de partidos, sindicatos, todo lo que vimos con los regímenes o gobiernos fascistas. Ajá, perdón, totalitarios. Y si ustedes ven, en este sentido ya estamos en la Segunda Guerra Mundial. Todo esto que ahorita repasamos creo que nos va a servir y de alguna forma sí ya debemos tenerlo bien determinado. ¿Qué es la Segunda Guerra Mundial? Ya con estos regímenes totalitarios, con la crisis del 29, con todo este enfrentamiento ideológico, ya nos da pauta para poder entender lo que es la Segunda Guerra Mundial. Un conflicto bélico más importante ya del siglo XX, ya es más importante que el otro. Se da en el 39 y el 45, recuerden, 39 y 45. Y en el cual Europa, principalmente Europa, bajo dos grandes alianzas que son las potencias del eje, el eje Berlín-Roma-Tokio, Alemania, Italia y Japón, que son de alguna forma los principales protagonistas. Hay otros países que están en alianza con ellos. Perdón. Y los aliados. Entonces tenemos lo que vienen siendo las potencias del eje, el eje Berlín-Roma-Tokio y los aliados. Que aquí ponemos a Estados Unidos, en la historia aparece Estados Unidos como el gran protagonista, pero realmente entra ya avanzada la guerra, ¿sí? Sería Reino Unido, Francia y Rusia. Rusia también, un pacto de no agresión con los alemanes, lo lleva a entrar hasta el último, porque sí es agredido en su territorio y entonces responde. Y Estados Unidos, al ver el avance de los rusos, pues también le entra el conflicto, pero aquí los ponen aliados, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Rusia, en contra de Alemania, Italia y Japón, ¿sale? La Segunda Guerra Mundial es una extensión de conflictos que no se solucionaron o que se produjeron con la Primera Guerra Mundial. Si ustedes se dan cuenta, los países presentes casi son los mismos. Y en este sentido, desde 1918 hay problemas económicos principalmente que perjudican a los derrotados, Alemania, Austria y otros más, ¿no? Que eran miembros de estas potencias centrales y que estaban determinados en el Tratado de Versalles. La Gran Guerra, así como se le llama, la primera, que culmina con este Tratado de Versalles, el 19, de alguna forma trata de generar paz, pero es una paz en la cual pone por encima algunas situaciones de intereses económicos. Y este es el grave problema, ¿no? Entonces, en los años siguientes, lo que pasa es que se vienen dando varios conflictos que van precisamente en contra de este tratado. Entonces,
Los alemanes principalmente, los italianos son los que buscan zafarse de este tratado y que buscan de alguna forma cambiar el papel histórico de sus naciones. Segunda Guerra Mundial, conflicto bélico. ¿Cuáles son las causas de la Segunda Guerra Mundial? Primero, Tratado de Versalles. Si llegan a preguntarlo, luego hay algunas preguntas que vienen así, 1, 2, 3, 4. Ajá, el Tratado de Versalles, el problema económico, la Gran Depresión, ese es otro también importante, porque esa búsqueda de tratar de modificar sus problemas económicos los lleva a la intención de querer generar conflictos. Hay una economía de guerra bastante interesante que podremos analizar en otra parte. Enfrentamiento ideológico. Si ustedes recuerdan, ya desde la Primera Guerra Mundial había formas de pensar que chocaban como tal. En el periodo entre guerras, con el surgimiento de la clase media como tal, de los gobiernos totalitarios, empieza a haber un enfrentamiento ideológico, el nacionalismo exacerbado que se da en algunos países, ¿sí? Algunos enfrentamientos bélicos previos, algunas avances de guerra en este sentido, ajá, y lo que nos da un tratado que determina el no ataque a algunas naciones, ¿sí? Ahorita checamos esto, cómo lo vamos a manejar, ¿ok? Entonces, este tratado de no agresión entre principalmente lo que es Alemania y lo que es la Unión Soviética eh, es una causa, ¿por qué? Porque a pesar de que Alemania sigue avanzando, los rusos no intervienen y esa es una gran problemática, o sea, no tiene límites en este sentido hasta que se rompe este tratado y se empieza a volver más global el asunto, ¿sale? Entonces esas serían las causas principales. Hay otras que de por sí ya van inmiscuidas en estas, pero Tratado de Versalles, no están conformes los perdedores de la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión, problemas económicos, enfrentamiento ideológico, formas de ver el mundo totalmente diferentes, previos enfrentamientos bélicos, avances de Alemania, avances de Italia, Japón y el tratado de no agresión de algunas naciones, principalmente lo que es Alemania y Rusia. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿cómo inicia este proceso? Aquí lo podemos manejar así muy sencillo, sin complicarnos, ¿no? Desde el 39, cuando Alemania invade Polonia en el 39. Podríamos decir que este es el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Aquí ponen fecha, podríamos nada más dejarlo, la invasión de Polonia por parte de Alemania en 1939, a la cual hay una respuesta por parte de los aliados que Gran Bretaña y Francia declaran la guerra a Alemania por este ataque a Polonia. Entonces, aquí el inicio con Alemania de su intento de expansión empieza a avanzar a lo que viene siendo Europa hacia el occidente, empieza más y más en 1940. Aquí el pacto, que ya lo vimos, de no agresión, permite que no haya un límite
un choque con los rusos, dice no te vamos a agredir, tú tampoco nos vas a agredir, entonces yo puedo empezar a avanzar. Es un acuerdo de alguna forma. Entonces se mantiene neutro hasta ese momento la Unión Soviética, que estaba otro gobierno totalitario que ya lo vimos con José Stalin. Ok, entonces aquí está, invasión de Alemania, 39 en el 40, derrota a Francia y ocupa su territorio, ya va para el otro lado, en 41 invade a la Unión Soviética, craso error, no se respeta el tratado, entonces invade a la Unión Soviética y con esto ingresa los rusos ingresan a lo que es la guerra. Rompen ese tratado los alemanes y por lo tanto empieza una respuesta ante esta situación. Otro evento bien importante, en 1941, casi el mismo año, Japón ataca Pearl Harbor y Estados Unidos entra a la guerra. Hay algunas otras interpretaciones, ¿no? Era tanto el avance ya que los rusos entraron y que empiezan también a hacer retroceder a los alemanes, empieza a haber una idea de que la ideología norteamericana decide. Pero aquí el evento es el ataque a Pearl Harbor. Si en el 42 hasta febrero del 43 los soviéticos vencen a los alemanes en Stalingrado. Desde su centro, su capital, empiezan a generar avances y de alguna forma ya empieza a verse el retroceso de los alemanes. En el 44, el famoso día D, cuando desembarca el ejército norteamericano, desembarca en Normandía, el famoso día del 44, cuando se empieza ya Estados Unidos, está en guerra allá en Europa. Sí, ya había declarado, pero inicia ya el proceso de avance. En el 45, los aliados toman lo que es Berlín y Alemania capitula, termina rindiéndose y de alguna forma inicia otro proceso muy, muy interesante que tiene que ver directamente ya con la división ideológica y territorial del mundo. Al parecer otro tratado de Versalles, algo parecido, pero ya con una estructura totalmente diferente, en mayo del 45. Entonces, aquí en agosto del 45, también un tema bien interesante, que ya lo vimos, el avance tecnológico que se ha venido dando en el mundo y de qué forma el crecimiento del armamento a nivel mundial. 2 bombas atómicas sobre Japón y Japón se rinde. Hiroshima y Nagasaki, una característica de la Segunda Guerra Mundial, la cual deja secuelas bastante fuertes. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven aquí, lo importante no es como en la otra guerra, aquí sí ya es una situación más global de alguna forma, sí, ya entra. Entonces, estos son datos importantes que tenemos que tener, ¿no? Alemania invade Polonia, Alemania invade la Unión Soviética, el ataque a Pearl Harbor, el desembarco de los norteamericanos en Normandía y la toma de Berlín por parte de las fuerzas aliadas. Ahí la llegada a lo que es Berlín y la separación del mundo en este sentido. Y la otra en Asia, que sería, si ven, mayo, junio, julio, agosto, 2 meses después, los japoneses todavía estaban resistiendo y esto podríamos decir que es en agosto en la finalización de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Bien. En este sentido, ¿cuáles serían las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial? Pues yo acá ya estoy viendo unas bastante fuertes. El avance tecnológico en términos de armamento. Cómo de alguna forma la demostración, yo digo que ya fue más que nada demostración de poder por parte de los Estados Unidos ante sus
potencias que se oponían. Aquí ya fue una situación de determinar una demostración de poder, según creo, ¿no? Porque aquí ya desde Berlín, en mayo ya estaba casi, casi terminada la guerra. Ujú. Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Eh, un problema que se dio en términos de civiles, ahorita lo que está pasando también con Rusia, en este sentido en Israel, en la Franja de Gaza. Los que sufren realmente, ¿quiénes son? Los civiles. Y en este sentido, aquí esta idea de agarrar parejo, por decirlo así muy coloquialmente, es bien, bien complicado. Esta guerra nos trae cambios políticos, territoriales, económicos y sociales. ¿Cuáles son esos cambios? Primero, creo que de los más importantes, la división de Alemania. Cuando culmina la guerra, Alemania fue dividida en dos partes. Y no nada más Alemania, que quede claro para entender lo que sigue, que es la Guerra Fría. Sí, no nada más Alemania, sino el mundo. Creo que queda de alguna forma dividido, territorial, ideológica, política, en todos sentidos quedan dos partes. Ajá, se dividen al planeta. Los países que ganaron administran regiones enteras de Alemania y después de ahí se crean las dos repúblicas en la zona occidental, Alemania Occidental y la República Federal Alemana. Ajá. Sistema capitalista. Recuerden, en filosofía los vimos, dos sistemas bien determinados. La Unión Soviética con su socialismo real, su comunismo, de alguna forma tienen un pensamiento teórico totalmente diferente a los países, entre comillas, libres, que son los países capitalistas, en donde se defiende la propiedad privada, las libertades, entre comillas, del ciudadano, y en el otro lado, en la zona occidental, los rusos lo que manifiestan es precisamente, todavía catalogado en algunos casos, como un régimen totalitario. Así es como queda en este sentido. Eh, esta idea comunista de los soviéticos choca totalmente con la idea de los capitalistas representados por Estados Unidos y todos los aliados. Fecha importante, eh, se construye el muro de Berlín, algo que todavía se discute en algunos países con esto de la migración, crear muros, separar, no nada más ideología, separar completamente territorios. Y en este sentido, eh, esta división se finaliza en el 89 con la famosa perestroika, desde antes que viene a determinar el el acabose de lo que es el muro de Berlín, el muro alemán, y se unifica otra vez Alemania. Pero eso ya es, lo vamos a ver más adelante, pero aquí lo importante es que se genera un muro real, pero que sí manifiesta la división ideológica de lo que es el planeta. ¿Sí? En este sentido, eso es lo que estamos checando. Otro de las consecuencias, la Guerra Fría. Los dos bloques del mundo que estamos viendo en esta parte empiezan a generar eh, una confrontación entre lo que es Estados Unidos, el capitalismo, la libertad democrática que mencionan ellos, y la Unión Soviética. De alguna forma la Unión Soviética, un gobierno totalitario, comunista, que manifiesta el control del partido en ese momento y que empiezan a generar choques ideológicos. Estas dos potencias lo que buscan es una influencia en todos los países que están eh,
terminando con este proceso de guerra. Sí, no nada más, por ejemplo, los soviéticos, no nada más es en Europa, Asia, China, Vietnam, América, en América se empieza a generar este pensamiento diferente. Por eso inicia la idea del cambio eh, eh, de términos ideológicos. ¿Sí? Influyen en muchas naciones y esta influencia genera conflictos entre los mismos aliados. Les digo, hasta en América había de alguna forma gente que quería volverse como los otros y los otros que estaban adentro se querían volver a un pensamiento diferente. Entonces, la Unión Soviética de alguna forma empieza a generar una competencia y tratan de demostrar de alguna forma qué es mejor para las personas. Entonces, ¿quién es mejor o quién es más fuerte? Dice aquí, en términos culturales, o sea, porque todo es en la búsqueda, políticos, industriales y de armamento, y surge la Guerra Fría. Aquí yo le puedo poner hasta deportivos. Si ustedes recuerdan, en todo estaba la competencia, ¿no? Las dos grandes potencias y cada quien con sus aliados luchando por la hegemonía en este sentido del mundo. Ajá, entonces Guerra Fría. Otra situación que se da es la ruina temporal de ciudades europeas y asiáticas. Los japoneses, Hiroshima, Nagasaki, pues quedaron devastadas totalmente. Ciudades como Francia, totalmente acabadas. La misma Alemania, de alguna forma, con esta separación, quedaron muy mal. Principalmente donde se dio la lucha fue en Europa y pues toda Europa, daños a todo lo que era su infraestructura. Ajá. De alguna forma buscan con alguna parte de apoyo de las grandes potencias de empezar a reactivar sus economías. Y en este sentido, esta es la ruina temporal de algunas ciudades europeas y asiáticas. Este es bien importante, el Estado de Israel, que esto nos lleva a lo que está pasando ahorita en la Franja de Gaza. Ajá, recuerden el holocausto, el famoso holocausto, que es lo que decíamos con el régimen nazi, que buscaba, dice ahí, la desaparición de los judíos, y en este sentido es un ataque directo a la comunidad judía. Los judíos desde siempre anduvieron en todo el mundo, todavía siguen regados, tienen control ahorita económico y de alguna forma se les otorga un territorio. En 1947, con la finalización de la guerra, por el famoso holocausto, se les entrega un pedazo de territorio. Recordemos, vuelvo a repetir, los judíos no tenían un estado que de alguna forma no era oficial ni reconocido en algunos porque no tenía territorio. En el 47 se les entrega y aquí pueden entender lo que está pasando ahorita en la Franja de Gaza porque Israel empezó a avanzar. El poder que tenía en términos económicos ahora se ve ya reflejado en términos armamentistas y en otro sentido. ¿Sí? Entonces les entregan en la antigua Judea a Israel y esto trae lo que está pasando ahora, constantes conflictos entre el pueblo palestino e israelita. Y todos los de alrededor, los árabes y todo, esto ya no creo que nos llegue a preguntarse, Neval, pero sí, sí es bien interesante ver a partir de esto, de lo que pasa de la entrega del Estado de Israel en el 47, que ya tienen territorio, más que nada les entregaron el territorio, ya se ve, podemos analizar las causas en este sentido de lo que está pasando ahorita. Y es bastante complicado. Descolonización. Cuando termina la guerra se inician movimientos de independencia. De independencia en términos pacíficos y en términos de guerra. Y en este sentido empiezan a quitarse el control de los países europeos, sobre todo africanos y países africanos y asiáticos que logran su independencia
Ojo, desde el 45 al 75. Aquí en México ya había habido una guerra, ustedes ya saben. Y en este sentido, aquí no, hasta este siglo que estamos manejando, siglo XX, se empiezan a dar lo que son estos cambios de descolonización. Ajá. Principales, aquí ya lo retomamos en este sentido, principales actores de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Hitler son gobiernos totalitarios. Ajá. Churchill, Reino Unido, Stalin, eh, que es la Unión Soviética, la actual Rusia, Roosevelt, Estados Unidos, Benito Mussolini, Italia, Hirohito, el emperador japonés. Si ustedes ven, aquí está Mussolini, del eje Berlín-Roma-Tokio, Hirohito, eje Berlín-Roma-Tokio, y aquí está Hitler. Y los aliados, Churchill, Roosevelt, ajá, son los más importantes en este sentido. ¿Ok? Bien, estos son los actores que de alguna forma en términos políticos, ¿no? Porque los actores, el actor principal fueron precisamente esos grandes combatientes y mucha idea de una lucha donde se integraron sociedades completas a lo que es la guerra. ¿Va? Ok. Entonces, aquí ya pasaríamos a otro tema. Yo creo que hasta aquí, les decía, empezaba yo a manejar que nada más íbamos a tener 2 clases, yo creo que vamos a tener la otra. El día viernes sin falta, nos vemos ya en el repaso. Espero que vaya la mayoría porque sí, ya con la fecha del examen ya estamos encima, entonces vamos a empezar a hacer repasos generales para que no haya mucho problema. Nos quedaremos la semana que entra para Guerra Fría y lo que sería globalización, ¿sí? En este sentido, yo creo que el viernes podemos avanzarle algo y ya los siguientes temas, el último tema que nos quedaría después de lo que es mundo contemporáneo sería lo que es estructura socioeconómica del país. ¿Sale? Bueno, por mi parte sería todo. Les agradezco mucho y una disculpa por el viernes pasado que no estuve presente, tuve algunos problemas personales, pero este viernes sin falta nos vemos. ¿Ok? Bien, pues muchas gracias y sigamos en contacto. Bye.